Hola muchachas, hola muchachos, un placer encontrarme nuevamente con ustedes a través de este medio. Les habla su profesora de inglés, Heidi Ochoa. Comenzamos un nuevo tema, tipos de oraciones. Vamos a trabajar con las oraciones simples, coordinadas y complejas. Comencemos. La oración. La oración es una unidad sintáctica con sentido completo que está conformada por predicado y sujeto. Este último, el sujeto, puede ser implícito o explícito en nuestro idioma castellano, pero en el idioma inglés el sujeto siempre será explícito. Ahora vamos a saber qué significa eso de sujeto implícito y sujeto explícito. Presta atención. El sujeto implícito es aquel que no aparece representado en una oración, puesto que se sobreentiende cuál es ese sujeto. Te muestro en este ejemplo. Leí un libro. En este caso, en esta oración, yo es el sujeto implícito que se omite, pues se sobreentiende. Yo leí un libro. En inglés, esta misma oración quedaría de la siguiente forma. Read a book. El inglés no permite oraciones sin sujeto. Para nosotros arreglar esa oración, debemos colocarle el sujeto. Y te digo, I read a book. En este caso, yo, ese pronombre I, es el sujeto explícito de la oración. Siempre debe estar presente el sujeto. El sujeto explícito es aquel que aparece de forma visible dentro de la oración. Veamos los ejemplos. En castellano te digo, nosotros jugamos en el parque todos los días. En inglés, esta misma oración quedaría de la siguiente forma. We play in the park every day. En este caso, nosotros, ese sujeto que tienes allí, we, es el sujeto explícito de la oración, puesto que se encuentra allí, no se omite. Fíjate en esta nota. Al sujeto implícito también se le conoce como sujeto omitido, elíptico o tácito. Al sujeto explícito también se le conoce como sujeto expreso. Ahora vamos con el sustantivo. Un sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto, sujeto, lugar, concepto. Te muestro estos ejemplos. Juan, nombre propio, auto, cosa, casa, una cosa, Buenos Aires, nombre de país. El sujeto, sustantivo, la oración, es quien efectúa la acción o de quien se dice algo, y el predicado especifica la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. Asimismo, en el predicado siempre se encuentra el verbo. Ahora vamos con los tipos de oraciones. Comenzamos con las oraciones simples. Son aquellas oraciones que contienen un solo verbo conjugado. Veamos los ejemplos. Te digo, Lucía is happy with her present life in Madrid. Lucía está feliz con su vida presente en Madrid. Una oración con un verbo conjugado, en este caso, el verbo to be en su forma is. Y te muestro otro ejemplo. I wrote a letter to the editor. Una oración en pasado que dice le escribí una carta al editor. Tengo mi sujeto que siempre debe estar presente y en la parte que le sigue es el verbo junto con el complemento. Ahora veamos las oraciones compuestas. Son aquellas que tienen dos cláusulas independientes unidas por un coordinador. Cuando hablamos de cláusulas independientes nos hacemos referencias a dos oraciones, cada una con un sujeto y un verbo conjugado, unidas por una palabra que se llama coordinador. Veamos el ejemplo. Yo te digo, I like this place, but it is too expensive. Me gusta este lugar, pero es muy costoso.
Tengo la primera oración que si la leo separada dice me gusta este lugar. I like this place. Y tengo la otra oración que me dice it is too expensive. Fíjate bien que son dos oraciones, cada una con un sujeto, cada una con un verbo conjugado, que al unirlas, en este caso, con esa palabra que se llama coordinador, but, puedo tener una oración completa. Y dice, me gusta este lugar, pero es muy costoso. I like this place, but it is too expensive. Ahora fíjate. Entre los coordinadores de oraciones compuestas podemos mencionar, fíjate que tenemos categoría, tenemos conjunción, en ese caso, ahí esos son los coordinadores y te muestro los ejemplos. En la categoría de adición tengo and y el ejemplo, we gave Jane flowers and chocolates for her birthday. Esa conjunción o ese coordinador significa y te leo el ejemplo. Nosotros le dimos a Jane flores y chocolates para su cumpleaños. Ahora viene la categoría de alternancia, o una cosa o la otra. Fíjate en los ejemplos. Should we give Jane flowers or chocolates? Debemos darle a Jane flores o chocolates. Y luego tengo la otra conjunción, nor. We didn't buy Jane flowers, nor did we buy her a present. No le compramos a Jane flores, pero tampoco le compramos un presente. Vamos con la categoría de oposición. En este caso tenemos but y tenemos yet. Vamos con los ejemplos. We bought flowers, but we did not buy chocolates. Nosotros compramos flores, pero no compramos chocolates. But significa pero. Yet, we bought flowers for Jane, yet we didn't buy chocolates. Nosotros a Jane no le compramos flores para su cumpleaños. Y tampoco le compramos chocolates. Ahora vamos con la categoría de causa, razón o resultado. Dentro de esas conjunciones se encuentran las palabras for y so. Veamos los ejemplos. We bought Jane flowers for it was her birthday. Nosotros le compramos a Jane flores porque era su cumpleaños. It's Jane's birthday, so we bought her flowers. Es el cumpleaños de Jane, así que nosotros le compramos flores. Las conjunciones coordinantes, coordinating conjunctions en inglés, ¿ok? Unen dos palabras, partes de una oración u oraciones entre sí que compartan el mismo valor gramatical. Si la primera oración está en pasado, la segunda también debe estar en pasado. ¿Por qué? Porque deben tener el mismo valor gramatical y a eso se refiere cuando se dice valor gramatical, como ya te mencioné. Las conjunciones coordinantes de uso más frecuente en inglés son 3 y allí te muestro and, but y or. Pero ya en la parte anterior te mostré los tipos de conjunciones coordinantes que se usan y cada una con su categoría. Veamos los ejemplos. Fíjate bien, te digo el primer ejemplo. What should we give Jane for her birthday? Flowers or chocolates? ¿Qué deberíamos darle a Jane para su cumpleaños? ¿Flores o chocolates? Ese or que tienes allí me está haciendo una conexión entre palabras, ¿ok? Vamos con el siguiente ejemplo. Her birthday party will be very fun and full of people. Su fiesta de cumpleaños será muy divertida y llena de muchas personas. En este caso, ese coordinador, esa palabra and, me está haciendo una conexión entre partes de oraciones. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, su cumpleaños será
muy divertido y puedo decir su cumpleaños estará lleno de personas. Veamos el otro ejemplo. Lots of people are coming, but not all of our friends were invited. Muchas personas vendrán, pero no todos nuestros amigos fueron invitados. También tenemos una conexión entre oraciones. Ese but me está uniendo dos oraciones. Y el último ejemplo que te muestro dice Jane's birthday is on Friday, but the party is on Saturday. El cumpleaños de Jane es el viernes, pero la fiesta es el sábado. En este caso también tenemos una conexión entre oraciones, unidas por ese coordinador que es but. Ahora vamos con las oraciones complejas. Son aquellas que están compuestas por dos tipos de cláusulas, una independiente y una dependiente. La cláusula dependiente está vinculada sintáctica y semánticamente a la independiente o principal por medio de algún subordinador. Las oraciones dependientes son las oraciones que tienen un sujeto y un verbo, pero no tienen sentido por sí solas. En cambio, las oraciones independientes son las oraciones que tienen un sujeto y un verbo y que tienen un completo sentido por sí solas. Veamos los ejemplos. Yo te digo, we danced while the music played. Nosotros bailamos mientras la música sonaba. We danced es la oración independiente. The music played, la música sonaba por sí sola, no tiene sentido. Por eso es que se le llama oración dependiente, porque mientras la música sonaba, nosotros bailábamos. Veamos el otro ejemplo. Since the traffic is bad, we are going to be late to the party. Debido a que el tráfico está muy malo, nosotros llegaremos tarde a la fiesta. En este caso, la oración independiente es la segunda. We are going to be late to the party. Nosotros llegaremos tarde a la fiesta. Porque leyendo la primera oración, debido a que el tráfico es malo, no tiene sentido por sí sola. Entonces, la primera oración es la oración dependiente. Las conjunciones subordinantes o subordinating conjunctions en inglés sirven de unión entre una oración principal y una oración subordinada, recordándote que la oración subordinada es la oración dependiente. Las conjunciones subordinantes de uso más frecuentes en inglés son because, although y when. Entre los subordinantes de oraciones complejas podemos mencionar, fíjate tú, tenemos la categoría de causa o razón y dentro de esta categoría nos encontramos because, as, since y although. Te muestro un ejemplo con because. We are going to be late to the party because the traffic is bad. Llegaremos tarde a la fiesta porque el tráfico está muy malo. Fíjate, una oración independiente unida por una conjunción subordinada, en este caso because, a una oración dependiente. La segunda oración, el tráfico está malo, muy malo, sería la oración dependiente. Veamos la categoría de oposición. Dentro de esta categoría encontramos while, whereas, even though. Y te muestro un ejemplo con while. We arrived at the party on time while Michael and Julie were late. Llegamos a la fiesta a tiempo mientras que Michael y Julie llegaron tarde. Dentro de la categoría de propósito encontramos so that, in order to. Te muestro un ejemplo con la subordinación in order to. Jane threw a party in order to celebrate her birthday. Jane realizó una fiesta con el propósito de celebrar
su cumpleaños. Luego tenemos otra categoría. En este caso vamos con condición. Encontramos dentro de esta categoría las frases if, as long as soon as, unless. Y te muestro un ejemplo con unless. Unless the party is boring, we will have fun. A menos que la fiesta sea aburrida, nosotros nos divertiremos. Y te muestro otra categoría, esta vez de tiempo. Y aquí encontramos las palabras o frases when, after, before, since, as, while y until. Y te muestro un ejemplo con la palabra when. Everyone started dancing when Jane put the music on. Todos comenzaron a bailar cuando Jane puso la música. Las conjunciones subordinantes introducen siempre una oración subordinada. Subordinada es oración dependiente. Ahí allí lo tienes, que depende de una oración principal. El orden de las oraciones principal y subordinada no es fijo en inglés. La oración subordinada puede ir en primera o en segunda posición. Veamos los ejemplos. Te digo, we arrived late at the party because the traffic was so bad. Llegamos tarde a la fiesta porque el tráfico estaba muy malo. Te digo, tengo mi oración principal unida por una conjunción que en este caso es because y luego viene mi oración subordinada o mi oración dependiente. Te muestro otra oración, fíjate. Because the traffic was so bad, we arrived late at the party. Porque el tráfico estaba muy malo, fue que llegamos tarde. En este caso comienzo con mi conjunción que luego tiene mi oración subordinada o mi oración dependiente y luego me viene la oración principal. Muchachas, muchachos, hemos llegado al final de nuestra clase, de nuestra presentación. No me despido sin antes decirte que se te será enviada una actividad vía Classroom, la cual deberás realizar en el tiempo determinado para una correcta corrección y evaluación. Muchachas, muchachos, un placer haber estado con ustedes. Hasta un próximo video. Bye.